su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Por la gracia y la providencia de nuestro Dios, nos encontramos una vez más aquí para tener nuevamente el estudio de la lección de este día. Hoy martes, la lección lleva como título La abundante gracia de Dios. Pero quiero reiterar el título de la semana, que se llama Solo Gloria a Dios. Bajo ese contexto, pues estudiamos día con día, que tiene diferente título, pero el principal título de la lección es Solo Gracia a Dios. Y bueno, me siento muy contento de poder saludarles una vez más. Le agradezco a Dios por este privilegio que nos da de poder llegar por los medios por los cuales se transmite este estudio de la lección. A todos ustedes les mandamos un saludo donde quiera que nos escuchen, ya sea por la radio o por los canales de televisión, tanto aquí en Houston, aquí en Dallas como en Houston, así también como por todas las redes de internet, donde quiera que se transmita esta audición, este tema, estos estudios de la palabra de Dios. Les saludamos en el Señor y les deseamos que la gracia y la paz del Señor les acompañen siempre. Hoy, martes, para la lección de hoy, me acompaña mi hermanita María Elena Sánchez, la cual ha tenido a bien acompañarnos en este estudio. Ella también es una miembro de nuestra Iglesia de Advenimiento y ha aceptado venir para compartir la palabra de Dios con todos ustedes y aquí con un servidor también. Hermana María Elena Sánchez, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias, hermano. Estamos muy contentos, mis hermanos, de estar aquí con ustedes, compartiendo las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Les extendemos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación, ya sea la radio y la televisión, y también que compartan con nosotros, asistir con nosotros, acompañarnos a nuestra iglesia, Advenimiento, bueno, la Iglesia de Dios, la Casa de Dios, que está ubicada en el 610 en la 6th Street. A todos les extendemos una cordial bienvenida y una invitación. Amén. Sería un gusto poder verles ahí, ¿verdad? Los que están por aquí alrededor de la iglesia de Irving, Texas. Metroplex está como en Dallas Fort Worth. Todos los que están por aquí alrededor de esta sección, pues sí, les extendemos una invitación a que nos visiten. Y bueno, hermana Mariela Sánchez, pues ¿qué le parece si entramos ya de lleno a la lección? Vamos a elevar una plegaria de oración. ¿Qué le parece? Claro que sí, inclinemos nuestros rostros para pedir la presencia de nuestro Dios. Amén. Bendito y amoroso Padre, en este momento invocamos tu santo, bendito y poderoso nombre. Así es, Señor. Pero antes, Señor, queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados. Por favor. Sabemos que somos tan indignos de venir ante tu presencia, pero por medio de tu Hijo amado y su sangre derramada en la cruz del Calvario, venimos ante ti, Señor. Guárdanos y protégenos, y que tú seas el que hables en este momento. Amén. Que estas sean palabras de vida, darnos sabiduría, discernimiento, Señor, para obedecer tu palabra. En Jesús lo pedimos todo humildemente. Amén. Amén. Bien, pues como han visto, hemos estado estudiando la geografía de este gran personaje como fue Job. Sin duda alguna, hermana Marlena, un gran hombre de fe. Un hombre para que el Señor, el Dios del cielo, haya dicho, hombre perfecto y apartado del mal. Sí. Pero la vida de este personaje ya ha abarcado 3 lecciones. Eso quiere decir que hubo mucho y hay mucho que aprender de este grande hombre. Y sin duda alguna en los estudios pasados acerca de la vida de este siervo, pues hemos aprendido muchas lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Y hoy pues no es la excepción, hermana. La lección, como dijimos ya, se titula La abundante gracia de Dios. ¿Qué nos dice el título? La abundante gracia de Dios. Ahí viene a mi mente aquel versículo que dice que donde abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. sobró y abundó la gracia. Amén. ¿Qué título el que da la lección aquí? Hermanita, la pregunta, ya todos sabemos, ¿verdad? Lo que pasó Job, las pruebas por las cuales él pasó.
y vemos también su inocencia, porque aunque él no lo entendió, se aferró de las manos del Señor, y podemos ver a los amigos que vinieron con él. Pero bueno, vayamos a la pregunta. La pregunta decía, ¿qué debemos aprender del veredicto final del Señor acerca de Job y sus amigos? Claro que sí. Job y los amigos vienen siendo dos partes aquí importantes, y el Señor tiene un veredicto para ellos, tanto para los amigos, y también tiene un veredicto para Job. Así es de que, ¿qué debemos aprender de ese veredicto? Que leamos la cita, hermana, por ahí. Claro que sí, vamos a leer Job 42, 7, 9 y dice así: Después de hablar estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, temanita: Mi enojo se encendió contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecerlos en holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque a él atenderé para no tratarlo según vuestra insensatez, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Amén. Yo creo que en las palabras que el Señor está diciendo aquí, está dando un veredicto. Está diciendo que esos hombres, amigos de Job, no hablaron lo correcto, hermana. Y la pregunta decía, ¿qué debemos aprender del veredicto final? El Señor está dándoles un veredicto. Fueron probados según sus palabras, fueron probados según sus sentimientos hacia Job, y pretendiendo defender a Dios, estaban tirando por la borda la justicia de un hombre perfecto. Qué lección, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender aquí de estos hombres que a veces nosotros tenemos esa tendencia también de, pues siempre de lanzar un juicio contra alguien que tal vez sea inocente? ¿Qué opina usted de esto, hermana? Sí, yo creo que tenemos un Dios de amor. Amén. Los amigos de Job juzgaban según la carne, Exacto. según sus preceptos, porque realmente ellos no tenían una relación tan íntima con Job, ni con Dios, como Job la tenía. Job tenía la confianza, porque en ningún momento Job renegó. Todo siempre pensó, oh, yo estoy mal. Tal vez hubo algo que ofendió a Dios y es necesario que yo esté pasando por esto. Pero los amigos no. Oh, es que te portaste mal. O tal vez hiciste algo que no debía tú o tu familia. Y por eso es que te ha venido esta desgracia. Siempre nosotros como humanos nos basamos a eso. Oh, a tal hermano o a tal familia le está pasando esto porque hicieron esto. Así Pero en es. realidad no sabemos el propósito del Divino Maestro. Tal vez sea que el Señor ha permitido que una prueba llegue, no simplemente porque cometieron un gran pecado, sino porque el Señor quiere llevarlos a un escalón más arriba para Amén. refinar su carácter, ¿verdad? Entonces, es difícil en estas situaciones. Lo mejor sería nosotros, lejos de juzgar a alguien o lo que sea, sería mejor orar con esa persona Exacto. y mostrarle que Dios le ama, que el Señor está allí para ayudarle a soportar sus pruebas. Hay mucho que aprender, pero me llama la atención, hermana, que aquí el Señor solamente acepta la intercesión de Job por ellos. Él dice, lleven sus sacrificios ante Job, dice, porque la única oración que yo escucharé será la de Job por ustedes. Job tenía que interceder por sus amigos ante el Señor. Pues de otra manera ellos estarían perdidos, imagínense. Sí. Grandes lecciones aquí podemos comprender, y bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que el Señor me llama la atención que dice, porque mi siervo Job orará, dice, por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, hermana Marilena? Pónganse a pensar si Job hubiera rechazado orar por ellos. Pienso que el No hubiera Señor, sido justo, Job. la ira de Dios se hubiera descargado sobre esos hombres, porque Él dice, mi ira está contra ustedes. Sí. Y la única manera de que mi ira se aplaque es que mi siervo Job ore por ustedes. Pero hay algo interesante, hermano,
qué confianza tenía Dios con Job para hacer ese pedido. Ajá. Vayan con mi siervo Job, lo llama siervo. Así es. O sea, Job tenía una relación con Dios tan íntima que es un ejemplo para que nosotros individualmente también la tengamos. Claro. Porque mire, la historia de Job, la vida de Job me enseña que él oraba por sus hijos, Ujú. oraba por su familia, oraba por sus siervos, sí. ayudaba a los Bien necesitados. estado, sí. Él compartía todas las bendiciones que recibía de Dios. Así es. La relación de Job con Dios era tan íntima que para él no había diferencias, ¿No? porque todos eran hijos de Dios. Así es. Pasemos entonces a la segunda pregunta de esta lección, de la lección de martes. Inciso B dice, ¿qué hizo entonces Dios por Job? ¿Por qué? Leemos ahí en Job 42, 10 al 17. ¿Lo quiere leer, Marta? Claro que sí, y dice así: y cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción. Después duplicó todo lo que había sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y los que antes lo habían conocido y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que el Señor había permitido sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Cuando Job hubo intercedido, cuando Job hubo orado, la palabra de Dios registra que cuando él hubo hecho eso, entonces el Señor quitó su aflicción. Y dice, y le duplicó todo lo que antes tenía. Le aumentó al doble, dice mi palabra, la Biblia que yo digo, Sí. tengo aquí. Antes de lo que, imagínense nada más, o sea que aquí el Señor quita la aflicción de Job y Job vuelve a ser más grande que lo que era antes. En las lecciones pasadas, hermanos, parece que la del domingo, la del lunes, estábamos viendo que Job, cuando él salía allí, cuando caminaba por la plaza, dice que los jóvenes se le huían porque los adultos se inclinaban ante él. Era un hombre tan sabio, hablaba Tan tan respetuoso. respetuoso, Sí. respetable entre toda la gente. Y ahora me imagino Job en esta condición ya restaurado. Dice que era al doble de lo que él tenía antes. Es sorprendente, dice que los príncipes tapaban su boca, los sabios de aquel tiempo, porque no había quien pudiera tener una sabiduría como la de Job. Así es de que ahora dice la escritura que vino a ser, su estado vino a ser mejor que el pasado. Y me llama la atención, hermano, porque dice el 17, el 15, bueno, dice, ¿verdad?, que tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemaina, y el de la segunda Ces, y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Y pues qué bendición ahora para Job, el estado en el cual estaba, lo que había perdido y lo que ahora el Señor le había restaurado. Vemos que cuando el Señor restaura, no restaura lo que tenía, sino restaura al doble de lo que tenía. De acuerdo a su fe. De acuerdo a su fe, exacto. Entonces, léalo la notita de hermano, ahí tiene una notita de Profetas y Reyes. Dice, desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Dice nada más. Allí, cuando yo leo esta nota, hermano, fíjese, hermana Marilena, que a veces para nosotros es muy difícil en el desaliento de las pruebas y las dificultades poder hacer lo que Job hizo. A veces nosotros lo que más nos preocupa es el problema que tenemos enfrente. Pero no podemos ver que Dios puede solucionar ese problema. Viene a mi mente aquel dicho que decía, no le digas a Dios cuán grande es tu problema,
Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Y para Él no hay imposible. Y me llama la atención, dice que desde las profundidades, imagínense, desde las profundidades del desaliento, Job había caído. Yo me imagino a Job, hermana, no solamente destruido físicamente, pero mentalmente, pero también podemos decir, como hoy lo decimos, alguna tensión que tenía en su mente, por nomás de pensar en eso. Depresión. Una depresión es la palabra correcta. Ujú. Y yo me ponía a pensar, hoy escuchamos en las noticias que los hombres, a veces los hombres que son ricos y que de la tarde a la mañana pierden todo lo que tenían. ¿Cuál es su mayor opción que encuentran? Se suicida. Se suicida. Job perdió su familia, perdió sus riquezas. No solamente eso, sino que perdió su salud. Terriblemente era atormentado por el enemigo. Sí, era el blanco. Y me llama la atención aquí que desde esas profundidades de desaliento, dice que desde ahí se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia de Dios y el poder de Dios. Qué mensaje tan interesante encontramos en este siervo del Señor. Sí, quiero compartirles aquí en Patriarcas y Profetas, donde Ujú. nos habla acerca de Job. Ajá. Dice: la esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Así Son es. el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Ujú. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular lo más poderoso de ellos y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Dice O sea que la fe de Job fue probada hasta lo más profundo. Así es. Job necesitaba hacer unas cuantas, como el alfarero, pulirlo un poco más para que brillara no solamente a todos los que lo hicieron a un lado, porque aquí dice que regresó la familia, Ujú. regresaron los amigos, Sí. ahora sí ya estaba Job, pero cuando estaba enfermo y perdió todo, no había nadie. Sí, así es. Me llama la atención ahí que la fe y el valor se necesitan, dice, ¿para qué mencionamos? La fe y el valor se necesitan, no, la confianza y la esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Ujú. Imagínense, si nosotros estamos en una dificultad terrible, pero no perdemos la esperanza y somos valientes en levantarnos sobre ese problema, entonces daremos al Señor un servicio perfecto. Exacto. La nota que dice aquí, dice, cuando Job alcanzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. Entonces el Señor pudo bendecirle abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen mejores que los primeros. ¿Qué promesa? Es una promesa de la cual Dios le restituyó a Job por su fidelidad. Claro. Hoy en día, si somos fieles a Dios y pasamos por pruebas, tentaciones, y por medio de la fe y la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos, vencemos, el Creador nos va a dar mucho más. Es más, nos espera la tierra nueva. Nos espera un Edén perfecto y más que nada la presencia de Dios. Job se gozaba estar en la presencia de Dios. Así es. Y él quedó como testimonio no solamente para nosotros, sino para el universo entero. Todo el universo tenía que saber lo justo y bueno y recto que es Dios y su siervo Job. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la actitud del fiel Job debe ser una inspiración para todo cristiano? Y nos da la cita en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice así, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Antes de pasar a la siguiente cita que se encuentra en Efesios 2, 8 y 10, quiero comentar un poquito de por qué la actitud del fiel siervo Job debe ser una inspiración para nosotros hoy. Porque
el Señor, hay una cita en Hebreos 12, dice que el Señor al que ama, al que disciplina, Porque al lo que ama. ama lo disciplina porque lo ama. Y ¿será que Job necesitaba alguna disciplina? Yo me preguntaba a veces. Bueno, realmente que a Job no necesitaba ninguna disciplina, lo que Job necesitaba es de mucho y tanto que conocía al Señor, tanto que era su relación, pero había mucho que ignoraba de Dios. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que entender, Sí. que cuando pasamos por pruebas somos bienaventurados. Ahora parece que cuando Job termina todos sus problemas, cuando terminan todas sus aflicciones, entonces ahora entiende que en su vida anterior tal vez conocía a Dios, pero ahora dice, de oídas te había oído, solamente más ahora mis ojos te ven, y vuelve a bendecir y alabar el nombre del Señor. Por eso dice que la aflicción, somos bienaventurados, hermana, cuando nosotros pasamos por aflicciones. Cuando nosotros pasamos por aflicciones, no desmayemos. No, dice el apóstol Pedro, gócense en las aflicciones, dice, pues Cristo lo pasó también por nosotros. Y lo que podemos aprender de la actitud de Job, eso es lo que tenemos que aprender. Que pase lo que pase, debemos permanecer fieles a Dios. Amén. Y que digamos como el apóstol Pablo que dijo ahí en Romanos capítulo 5 en adelante, 35 en adelante, dice, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna potestad tanto celestial como terrenal me puede apartar del amor de Dios. Y es interesante, pues bueno, quería hacer ese comentario. Y ahora el versículo de Efesios 2, capítulo 10 al 8, si lo tiene, léalo. Sí, Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos nosotros que el título de la lección decía gracia abundante, o la abundante gracia de Dios. Abundante gracia. Y la cita decía aquí, ¿verdad?, que no es por obras, Para que nadie se gloríe. para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, pero también por medio de la fe. Y la fe implica no solamente creer, sino también obrar. Amén. Entonces, cuando nosotros somos salvos por esa gracia, tenemos una actitud de fe, pero tenemos una actitud de obediencia a la palabra de Dios. No porque nosotros exista algo bueno, sino porque el Señor, por su gracia, nos dará la salvación. Y dice, y esto no es de vosotros, dice, es un regalo de Dios. Y eso es lo que Job pudo comprender al último, ¿no? La parte aquí, voy a leer la partecita de la lección, dice, los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpabilidad de la humanidad. Y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Conflicto de los siglos, página 525. Y es verdad, hermana. Mientras nosotros contemplamos a Cristo, nosotros nos vamos a considerar como que necesitamos más de Él. Nos vamos a sentir más pecadores, más como aquel publicano que vino al santuario, que el Señor sea propicio a mí, pecador. Cuando nos comparamos, yo me comparo con usted, tal vez yo me vea más santo que usted, o usted más que yo, pero cuando nos comparamos con el Señor, nosotros no lo igualamos. Entonces nosotros nos humillamos. Lea la párrafo, la última nota que sigue de la lección. Dice, en la disposición divina, mediante su favor inmerecido, el Señor ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptos únicamente a través del mérito de Cristo, y los actos de misericordia, las obras de caridad que realizamos son el fruto de la fe y se convierten en una bendición para nosotros, porque los hombres deben de ser recompensados según sus obras. Es la fragancia del mérito de Cristo la que hace que nuestras buenas obras sean aceptas ante Dios. Y es la gracia la que nos capacita. ¿Cuál fragancia del mérito de Cristo? ¿Cuál es? La justicia de Cristo. La justicia. ¿Y cuál es
¿Cuál es esa gracia que nos capacita? La gracia que Él nos da para poder salir vencedores. Sigue diciendo, nuestras obras carecen de todo mérito por sí mismas. Una vez hayamos hecho todo lo posible, debiéramos considerarnos siervos inútiles. Wow. No merecemos agradecimiento de parte de Dios. Hemos hecho únicamente lo que era nuestro deber hacer, y nuestras obras podrían haber sido realizadas con la fuerza de nuestras propias naturalezas pecaminosas. Qué mensaje aquí en la Review Herald, 29 de enero de 1895. Y eso es lo que nosotros debemos entender como cristianos, hermanos. Nosotros no vamos a llegar al cielo por cuánto hicimos, por cuánto supimos, o por cuánto nos creemos merecedores. Nosotros no aspiramos, de acuerdo al Espíritu Profecía, a la palabra de Dios, no aspiramos por nuestros propios méritos poder lograrlo. Sabemos que es por los méritos de Cristo Jesús. El Señor ha sido bueno con nosotros y esta lección de hoy ha estado muy interesante. Esperamos, hermana, que todos nuestros oyentes, también nuestros videntes, pues hayan podido, al igual que nosotros, aprender lecciones, una lección interesante de esta lección de este día. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes deseándoles que el Señor les bendiga y estén pendientes para el día de mañana. Estaremos nuevamente realizando el estudio de la lección del día miércoles. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración a despedirnos de este estudio. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Oh Señor, le agradecemos por el gran privilegio que nos concedió de estudiar esta lección. Que haya sido, Señor, de bendición para nosotros y también para cada uno de nuestros audiencia, donde quiera que esté. Agradecemos todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.